Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 2. Quien les saluda, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 2 semanas de clase. Hoy, lunes 18 de mayo del 2026, damos inicio a nuestra clase en vivo número 2, cumpliendo con lo establecido en el plan de evaluación. Contabilidad de costos 2 consta de 4 núcleos temáticos, el cual hoy vamos a hablar sobre métodos de valoración de la producción. Pero es importante, antes de hablar de esos métodos de valoración de la producción, recordar un poquito recordar un poquito lo que es contabilidad de costo. La contabilidad de costo se utiliza para registrar, analizar, controlar los costos de producción de una empresa. Ayuda a identificar ineficiencias y oportunidades de ahorro en los procesos productivos. Proporciona información detallada sobre los costos directos e indirectos, fijos y variables. Es fundamental para tomar decisiones estratégicas y planificación financiera. Fíjense ustedes que es importante porque la contabilidad de costo nos va a permitir llevar control sobre las áreas productivas, pero a su vez me va a proporcionar información para yo poder tomar decisiones estratégicas y planificación financiera. Recordemos que una va amarrada de la otra. Y bueno, es importante también recordar cuáles son esos elementos del costo que siempre están presentes. Tenemos los materiales directos, que comprende la materia prima indispensable en la elaboración del producto o el servicio que presta tu pyme. Tenemos la mano de obra directa, son los colaboradores que transforman la materia prima en tu producto o que prestan directamente el servicio que ofrece. Y tenemos los costos indirectos de fabricación, que son los desembolsos que no se identifican fácilmente en el proceso, en el producto o en el servicio. ¿Ok? La unión de estos tres elementos, materia prima, mano de obra y carga fabril o costos indirectos de fabricación, es lo que me da el costo de producción. Ese costo de producción también lo tenemos como que clasificado en un costo primo y en un costo de conversión. El costo primo es la unión de dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Materia prima directa y mano de obra directa. Pero el costo de conversión es la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación. Tenemos el flujo del sistema de costo por proceso. Y aquí es importante conocerlo. Tenemos que hay dos situaciones, las unidades por contabilizar, es decir, no ha sucedido el registro contable, pero tenemos el otro escenario donde tenemos las unidades contabilizadas, es decir, ya se registró contablemente. Ahora bien, en el primer escenario, cuando vemos unidades por contabilizar, son las unidades iniciales en proceso más las unidades que empiezan el proceso
o son recibidas de otros departamentos. Pero las unidades contabilizadas son las unidades transferidas más las unidades terminadas y aún disponibles y las unidades finales en proceso. ¿Ok? Tenemos también que hay un registro o puede ser un diagrama de un sistema de costo por proceso. Y tenemos costo de materiales directos más la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación. Todo esto va a un departamento A. Una vez que el departamento A termina ese proceso, pasa a un departamento B. Ese departamento B cumple su proceso y una vez que finaliza, pasa a un producto terminado. Cuando pasa al producto terminado, ya automáticamente sabemos el costo de ese artículo que vamos a vender, que es lo que se llama el costo de venta. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de los métodos de valoración de la producción, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a asignar un valor económico de esos bienes fabricados. Esto va a permitir determinar el costo de venta, valuar los inventarios en el estado de situación financiera y en última instancia va a medir la utilidad del periodo. Aquí tenemos en este caso la parte de los costos históricos o reales. Tenemos el costo cuando es predeterminado, que en este caso puede ser costos estimados o costos estándar. Y tenemos las técnicas de evaluación de ese inventario de producción. En este caso puede ser la presencia de la producción equivalente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud, estimados participantes, hasta los momentos? Ninguna. ¿Dudas? Ok, seguimos entonces. Tenemos que hay unos métodos de valoración de inventario. Según Polimeni, en el 2018 expresa, los métodos de valoración o métodos de evaluación de inventario son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. La evaluación de inventario es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes. También tenemos que hay un control y modelo de asignación de los costos y nos dice, según Gómez, una cita en el 2018, dice que los controles y modelos de asignación de costos son formas alternativas de obtener información válida para la toma de decisiones, cuyos objetivos mínimos de carácter general
puede resumirse en medida y valoración de los factores consumidos y valoración de los inventarios, cálculo y análisis de los costos, rendimientos y resultados por producto, centro de costos y actividades. Información para la planificación, decisión y control. Y cálculo e interpretación de las desviaciones. Otros objetivos relacionados con la gestión y control empresarial. Bueno, las empresas pueden aplicar diversos métodos para realizar este reparto. El sistema de costo que elijan va a depender, entre otras variables, de las características propias de cada empresa, del tipo de información disponible y del costo que esté dispuesto a soportar el sistema elegido. También tenemos unas técnicas, ¿verdad? Y las técnicas de valoración del costo de producción, tenemos que, según Rondón, teniendo en cuenta las condiciones organizativas y posibilidades objetivas de las empresas, las técnicas de valoración de los costos de producción que puedan aplicarse se dividen en técnicas basadas en la utilización de costos reales y técnicas basadas en el uso de costos predeterminados. Entonces, fíjense ustedes, cuando a nosotros nos dicen costos reales, ¿a qué nos referimos? Costos reales, ¿a qué nos referimos? Ninguno. ¿Y costos predeterminados? Ok, fíjense ustedes. Cuando nosotros hablamos, ok, que utilizamos costos reales y costos predeterminados, aquí básicamente es esto. Cuando estamos en presencia de costos reales, son aquellos que ya se han incurrido durante el proceso de producción. Se registra una vez que los factores productivos se han consumido en el periodo contable o ciclo de fabricación que ya ha ido concluido. ¿Ok? Tenemos que esto puede ser un momento de cálculo, base de datos, ¿ok? Cuando hablamos de base de datos es porque tenemos facturas, tenemos la nómina pagada, tenemos consumos reales, ¿ok? Que es lo que me permite a mí decir, ah, bueno, mira, este es el valor real. Pero cuando tenemos costos predeterminados, esto es cálculos que hacemos antes de que inicie la producción. ¿Ok? Básicamente se basan en pronósticos estadísticos o en estudios técnicos que se divide en dos grandes rubros, en costos estimados y costos estándar. Cuando hablamos de costos estimados, representa una tentativa de lo que puede o podría costar un producto. Pero cuando hablamos de costo estándar, representa lo que debe costar un producto si la producción que se va a realizar es de máxima eficiencia, es decir, que no tenga desperdicio
ni tiempo muerto. Entonces, todo eso es una manera de identificar y conocer la diferencia entre uno y otro. Aquí ya nos vamos un poco más hacia la parte teórica. Los costos reales, esta técnica presuponen el registro de los gastos y cálculo de los costos en la cuantía en que realmente tuvieron lugar, limitando las posibilidades de un análisis comparativo, al no contar con una base normativa adecuada. Se aplican solo en los casos que no sea posible predeterminar los costos mediante estimados o estándar. ¿Ok? Costos predeterminados son aquellos que se calculan antes de comenzar el proceso de producción de un artículo o de presentación de un servicio, y según sea las bases que se utilicen para su cálculo. Se divide en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos predeterminados pueden operarse en base a órdenes de producción, de procesos continuos o de cualquiera de sus derivaciones. Preguntas, dudas, estimados participantes, duda, preguntas o inquietud. Ninguna. O sea que estamos claritos como el agua. Ya conociendo lo que viene siendo los costos predeterminados, vamos a conocer ahora los métodos que se manejan para la valoración de los inventarios. Recordemos que antes de la llegada de las normas internacionales de contabilidad en el mundo contable y en el mundo empresarial, existían tres métodos: el método PERS, el método WEC y el método promedio. Con la llegada de las NIC, prácticamente el método WEC queda derogado, quedando únicamente el método PERS, que es primero en entrar, primero en salir, y el método de promedio ponderado. Ahora fíjense ustedes, comúnmente es conocido como FIFO, Fees In, Fees Out. Este método de valoración de inventario se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el sistema de inventario. Por ende, el costo de las últimas compras es el costo de las existencias en el mismo orden en que se ingresaron al almacén. El método de promedio ponderado divide los costos totales del inventario entre todos los bienes disponibles para la venta. La fórmula básica incluye la división del total de los costos de inventarios de un número de artículos específico entre el costo total de inventarios.
Método promedio ponderado. Las compañías pueden realizar estos cálculos como una valuación de lote o ajustar los costos de todos los inventarios actuales y nuevos. En cualquiera de los casos, es un método usualmente aceptable en negocios. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver más representativo. Entonces tenemos que los métodos de evaluación de inventario bajo las NIF, es decir, normas internacionales de información financiera, tenemos primeras entradas, primeras salidas y el costo promedio. En el marco de las normas internacionales de información financiera, la norma internacional de contabilidad conocida como la NICS 2, que habla sobre los inventarios, me establece el tratamiento contable de los inventarios mediante los siguientes métodos. Primero en entrar, primero en salir, es decir, el método PERS. Se asume que los productos en inventario comprados o producidos primero serán los primeros en venderse y aquellos que queden en existencia final serán los que fueron producidos o comprados más reciente. Pero el método promedio, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares poseídos al principio del período y del costo de los mismos. Artículos comprados o producidos durante el período. ¿Preguntas, dudas o inquietud? Estamos entonces claros que con la llegada de las normas internacionales de información financiera, solo quedaron dos métodos aceptados. El método PERS, primero en entrar, primero en salir, y el método promedio ponderado o el costo ponderado. ¿Ok? Vamos a detenernos en esta lámina ya para ir cerrando. Y dice, ¿cómo llevar un control de inventario efectivo? Implementa la técnica correcta y un adiós al robo, hormiga, mermas y falta de stock. Aquí nos dice que tenemos el método ABC. La importancia de tu producto se define de acuerdo a su cantidad y al valor que la represente. Artículo de clase A vale mucho y se vende poco. Artículo de clase B se vende de forma moderada. Y artículo de clase C son artículos que más se venden. Tenemos el método PERS que identifica cuáles fueron tus primeros productos adquiridos para que sean estos los primeros en venderse o que se utilicen en la producción. Tenemos el método EOQ, determina el monto del pedido para disminuir los costos del inventario. Tenemos el método cíclico. Se realiza el conteo frecuente por parte del inventario total. Todo el producto se contará
en un tiempo determinado. Y tenemos el método MRP. Busca mantener solo los niveles de stock cuando se necesite, asegurando su disponibilidad en la cantidad deseada, en el lugar y momento adecuado. Entonces, fíjense ustedes, estos son métodos que también las empresas buscan desarrollar para mantener su información actualizada, organizada y que cumpla con esas normas internacionales de información financiera. Bien, estimados participantes, ya estamos llegando para dar por concluido nuestra clase en vivo número 2, pero es importante recordarles que estamos viviendo un momento fuerte en nuestro país con los cortes y racionamientos de electricidad. Corte de electricidad que va entre 4 a 6, 7, hasta 8 horas. Situación que ha ido agravando y que, bueno, nos debe invitar a la reflexión de que debemos hacer las tareas de manera anticipada. Es decir, no dejar para el final hacerlas y montarlas. ¿Por qué? Porque puede suceder que se vaya la electricidad o puede suceder que el internet no me funcione y quedo prácticamente en el aire. Entonces la invitación es, estimados participantes, para que ustedes organicen sus tareas, desarrollen sus tareas, ensamblen sus tareas con tiempo y no esperen para el final, sino que en el primer, segundo, tercer día, ustedes simplemente puedan subir sus archivos y automáticamente dejarlo para que su tutor influencer lo revise y lo califique. ¿Ok? Ya estamos en la semana 3. Ya la próxima semana, que es semana 4, deberíamos estar haciendo entrega ya de nuestra primera evaluación sumativa ponderada en 25% de este lapso académico 2026-2. Y bueno, ya para ir finalizando, los dejo con este pensamiento donde dice: la verdadera sabiduría está en que nunca terminas de aprender. Y así mismo es. La vida es un aprendizaje continuo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días fortalecemos y enriquecemos ese conocimiento para poder tener base y poder tener ese liderazgo a la hora que nos toque defender parte de nuestra gestión dentro de las funciones que estemos nosotros desarrollando en el mundo organizacional. Entonces, bueno, estimados participantes, para mí fue un verdadero placer haberlos acompañado en esta clase en vivo número 2. Seguimos en línea desde la virtualidad y recuerden que cualquier pregunta, duda o inquietud tienen que hacerla por el foro de dudas. Recordando que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. Entonces, bueno, estimados participantes, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y nos vemos Dios mediante dentro de 2 semanas para nuestra clase en vivo número 3. Un abrazo para todos y Dios me los bendiga.